el día de mi cumpleaños, recibí una sorpresa de la familia. Al llegar al restaurante, la esposa de mi hijo anunció: «Esta es tu última comida antes de irte al asilo». Yo sonreí y le respondí con calma: «Y esta es tu última comida teniendo una casa donde vivir». Al día siguiente me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Ana Luisa y tengo 65 años. Nunca pensé que el día de mi cumpleaños se convertiría en el momento más humillante de mi vida, pero también en el día que cambiaría todo para siempre. Era un viernes por la noche cuando llegué al restaurante Bella Vista, ese lugar elegante en el centro de la ciudad donde habíamos celebrado tantas ocasiones especiales. Jason, mi hijo de 40 años, me había llamado esa mañana con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Mamá, queremos celebrar tu cumpleaños en grande. Te mereces algo especial. Debería haber sospechado algo». Jason no había sido especialmente atento conmigo en los últimos años, no desde que Kiara entró en su vida. Pero una parte de mí, esa parte que siempre espera lo mejor de las personas que amas, quería creer que tal vez las cosas estaban cambiando. Me puse mi vestido azul marino favorito, ese que mi difunto esposo Roberto siempre decía que me hacía ver elegante. Me maquillé con cuidado, peiné mis canas plateadas y me puse los aretes de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería verme bien para mi familia. Cuando llegué al restaurante, vi a Jason y Kiara ya sentados en una mesa cerca de la ventana. Él se veía nervioso, jugando con su servilleta, evitando mi mirada. Kiara, por el contrario, estaba radiante. Llevaba un vestido rojo llamativo y esa sonrisa que había aprendido a desconfiar a lo largo de los años. «Feliz cumpleaños, Ana Luisa», dijo Kiara con una voz demasiado alta, demasiado dulce. Se acercó y me dio un abrazo que se sintió tan falso como su sonrisa. Jason se levantó y me besó la mejilla. «Feliz cumpleaños, mamá». Nos sentamos y pedimos la cena. Por un momento todo parecía normal. Hablamos del clima, del trabajo de Jason, de los planes de Kiara para redecorar la casa. Su casa. La casa donde vivían, que yo había estado pagando durante años sin que ellos lo supieran. Fue después del plato principal, cuando Kiara decidió atacar. «Ana Luisa», comenzó, limpiándose los labios con su servilleta. «Jason y yo hemos estado hablando, y creemos que es hora de tener una conversación importante contigo». Algo en su tono me puso alerta. La forma en que dijo «Jason y yo», como si fueran una unidad contra mí. La manera en que sus ojos brillaron con una malicia apenas contenida. «¿De qué quieren hablar?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Kiara intercambió una mirada con Jason, quien asintió nerviosamente. Era obvio que habían ensayado esto. «Bueno», continuó Kiara, «creemos que ya no es seguro para ti vivir sola. Has tenido algunos olvidos últimamente». ¿Olvidos? ¿Qué olvidos? Mi mente estaba tan clara como siempre. Manejaba mis finanzas, cocinaba, limpiaba, leía 3 libros a la semana. Pero me quedé callada, queriendo escuchar hasta dónde llegaba esta charada. «Hemos encontrado el lugar perfecto para ti», continuó Kiara, su voz ahora tomando un tono condescendiente que me hizo apretar los puños bajo la mesa. «Los jardines del atardecer. Es un hermoso hogar para personas mayores. Tendrás compañía las 24 horas, cuidado médico, actividades. Un asilo», dije en voz baja. «Un hogar de cuidados asistidos», corrigió Jason rápidamente, finalmente encontrando su voz. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». Miré a mi hijo, este hombre que había criado con tanto amor después de que su padre muriera hace 10 años. Este niño que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas, que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, que me decía que cuando creciera se casaría conmigo porque era la mujer más bonita del mundo. «Ya hemos hecho los arreglos», anunció Kiara triunfalmente. «Puedes mudarte el lunes. Nosotros nos encargaremos de empacar tus cosas». Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró.
no de tristeza, sino de claridad. Vi todo con una precisión cristalina. Los años de manipulación sutil, la forma en que Kiara había alejado gradualmente a Jason de mí, las veces que habían olvidado invitarme a cenas familiares, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Así que esta es mi última cena como mujer libre, dije, manteniendo mi voz calmada. Kiara sonrió, pensando que había ganado. No lo veas así, Ana Luisa. Piénsalo como el comienzo de una nueva etapa. Tomé un sorbo de mi vino, saboreándolo. Luego coloqué la copa sobre la mesa y miré directamente a los ojos de Kiara. Tienes razón, querida. Esta es mi última cena contigo. Hice una pausa, viendo cómo su sonrisa comenzaba a vacilar. Y esta es tu última cena con una casa donde vivir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jason parpadeó confundido. Kiara se puso pálida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kiara, su voz ahora menos segura. Sonreí, la primera sonrisa genuina de toda la noche. Mañana lo sabrás. Me levanté, tomé mi bolso y dejé dinero suficiente para cubrir la cuenta. Mientras me alejaba, pude escuchar a Kiara hablándole duramente a Jason, pero sus voces se desvanecieron mientras salía del restaurante. Esa noche, sentada en mi sala, rodeada de las fotos y recuerdos de una vida bien vivida, tomé mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado. Señor Martínez, dije cuando mi abogado contestó. Soy Ana Luisa Herrera. Necesito que vengamos mañana temprano. Es hora de que mi familia conozca la verdad sobre mis propiedades. Después colgué y me serví una copa de vino. Mañana Kiara y Jason descubrirían que la anciana confundida que querían encerrar en un asilo era en realidad la dueña de la casa donde vivían, y de mucho más de lo que jamás habían imaginado. El sábado por la mañana amaneció despejado y frío. Me levanté temprano, como siempre he hecho, y preparé café. Mientras esperaba que llegara el señor Martínez, revisé todos los documentos que necesitaría para lo que estaba por venir. Durante años, había mantenido en secreto la verdadera extensión de mis propiedades. Roberto y yo habíamos sido más astutos de lo que nuestra familia imaginaba. Mientras ellos veían a una viuda jubilada que vivía de su pensión, yo había estado invirtiendo sabiamente en bienes raíces por toda la ciudad. La casa donde vivían Jason y Kiara era solo el comienzo. El señor Martínez llegó a las 9 en punto, como siempre puntual. Eduardo Martínez había sido nuestro abogado familiar durante 20 años, un hombre discreto que entendía el valor del silencio. «Buenos días, Ana Luisa», me saludó, colocando su maletín sobre mi mesa del comedor. «Supongo que finalmente ha llegado el momento de actuar». «Sí», respondí, sirviéndole una taza de café. «Ya no puedo seguir fingiendo». Habíamos hablado de esta posibilidad muchas veces en los últimos años. Eduardo había sido testigo de cómo Kiara había ido alejando gradualmente a Jason de mí y había preparado varios escenarios legales para proteger mis intereses. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, me preguntó, aunque ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. Después de lo que pasó anoche, no me queda alternativa. Le conté sobre la cena, sobre el asilo, sobre la frialdad con la que habían planeado deshacerse de mí. Eduardo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Muy bien», dijo finalmente. «Empezaremos con la notificación de desalojo. Como usted es la propietaria real de la casa en Maple Street, tiene todo el derecho legal». La casa en Maple Street. Jason y Kiara habían vivido allí durante 5 años, creyendo que era de ellos. Lo que no sabían era que cuando se metieron en problemas financieros hace 3 años, yo había pagado silenciosamente su hipoteca para evitar que perdieran la casa. El banco había transferido la escritura a mi nombre, pero nunca se los dije. «¿Cuánto tiempo tienen para desalojar?», pregunté. 30 días es lo legal, pero podemos acortarlo a 1 semana si argumentamos incumplimiento de contrato de arrendamiento. «¿Qué contrato de arrendamiento?», Eduardo sonrió. «El que firmaremos ahora mismo, fechado hace 3 años. Un contrato que estipula que el arrendamiento puede terminarse inmediatamente en caso de falta de respeto
o amenazas hacia la propietaria. Mientras firmaba los documentos, no pude evitar pensar en cómo habían llegado las cosas a este punto. Recordé cuando Jason me trajo a Kiara por primera vez hace 8 años. Ella era encantadora entonces, o al menos hacía un gran esfuerzo por parecerlo. «Tu mamá es increíble», me había dicho aquella primera cena. «Espero que podamos ser muy cercanas». Y al principio parecía sincera. Me ayudaba en la cocina, me preguntaba sobre Roberto, parecía genuinamente interesada en conocer la historia de nuestra familia. Pero gradualmente las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron las sugerencias sutiles de que tal vez Jason me visitaba demasiado. «Necesita cortar el cordón umbilical un poco, ¿no crees?», me había dicho una vez, riéndose como si fuera una broma. Pero no era una broma. Luego comenzaron las críticas envueltas en preocupación. «Ana Luisa, ¿estás segura de que deberías estar manejando a tu edad? O me preocupa que vivas sola, y si te caes y nadie te encuentra». Jason, mi dulce Jason, había comenzado a repetir estas preocupaciones como si fueran propias. «Listo», anunció Eduardo, guardando los documentos en su maletín. «Los papeles de desalojo serán entregados el lunes por la mañana. También he preparado las cartas para el banco, cancelando todas las transferencias automáticas que usted ha estado haciendo para sus gastos». Esto era otra cosa que Kiara y Jason no sabían. Durante los últimos años, había estado pagando silenciosamente muchos de sus gastos. El auto de Kiara, las vacaciones que se habían tomado el año pasado, incluso algunos de los muebles caros que Kiara había comprado para su casa. ¿Y el corte de servicios? También el lunes. Electricidad, agua, gas, internet. Todo estaba a su nombre, así que legalmente tiene derecho a cancelar los servicios. Sentí una punzada de tristeza por Jason. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero también sentí algo más fuerte: determinación. Habían cruzado una línea anoche y no había vuelta atrás. Después de que Eduardo se fue, me senté en mi cocina con una segunda taza de café y mi teléfono. Sabía que tendría que actuar rápido antes de que Kiara tuviera tiempo de manipular la situación a su favor. Marqué el número de Jason. Contestó al tercer timbre. «¿Mamá? ¿Estás bien? Anoche te fuiste muy rápido». Su voz sonaba genuinamente preocupada, y por un momento mi resolución vaciló. Este era mi niño, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había consolado durante pesadillas. «Jason, necesito que vengas a casa. Solo tú. Hay algo importante de lo que necesitamos hablar. ¿No puede esperar?» Kiara y yo íbamos a ir a ver casas para ti cerca del asilo. Digo, cerca de los jardines del atardecer. Y ahí estaba. Incluso ahora, después de haberme humillado públicamente, seguían adelante con sus planes como si mi opinión no importara. «No, Jason, no puede esperar. Ven ahora, o el lunes descubrirás algunas cosas de una manera mucho menos agradable». Hubo una pausa larga. «Mamá, me estás asustando». «Debería asustarte. Ven solo, Jason. Si traes a Kiara, no abriré la puerta». Colgué antes de que pudiera responder. Mientras esperaba, caminé por mi casa, esta casa que Roberto y yo habíamos comprado cuando Jason tenía 5 años. Cada rincón tenía recuerdos. La marca en la pared donde Jason había medido su estatura cada cumpleaños. La mancha en la alfombra donde había derramado jugo de uva cuando tenía 7 años. La foto de su graduación universitaria donde sonreía orgulloso con su diploma. ¿Dónde había ido mal? ¿En qué momento mi hijo había decidido que yo era una carga en lugar de su madre? El timbre sonó exactamente 45 minutos después. Abrí la puerta y vi a Jason parado allí, nervioso y confundido. «Hola, mamá». «Entra», dije, haciéndome a un lado. Se sentó en el sofá donde había visto 1000 películas de Disney conmigo cuando era niño. Yo me senté frente a él en la silla de Roberto. «Jason», comencé, «hay muchas cosas que no sabes sobre mí, sobre tu padre, sobre nuestra situación financiera. Mamá, si esto es sobre el dinero para el asilo, ya te dije que Kiara y yo nos encargaremos». «Tu casa», lo interrumpí, «la casa donde vives con Kiara. ¿Sabes quién es el verdadero dueño?» Jason frunció el ceño. «Es nuestra. Tenemos la hipoteca». «No, Jason,
No la tienen. Saqué los documentos que Eduardo había dejado y se los entregué. Vi cómo sus ojos se movían por las páginas, cómo su expresión cambiaba de confusión a shock. Esto no puede ser verdad. Cuando ustedes iban a perder la casa hace 3 años, yo pagué toda la deuda. El banco me transfirió la escritura. Ustedes han estado viviendo en mi propiedad durante 3 años. Jason se puso pálido. ¿Por qué no nos dijiste? Porque pensé que era mi hijo viviendo ahí. Pensé que algún día entenderías lo que había hecho por ti. Mi voz se quebró ligeramente. Pero anoche me di cuenta de que no tengo un hijo. Tengo un extraño que quiere encerrarme en un asilo para deshacerse de mí. Mamá, no es así. ¿No es así? Me levanté, caminando hacia la ventana. Jason, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin que fuera por dinero o porque necesitabas algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? El silencio fue mi respuesta. El lunes, dije sin voltear a verlo, recibirás una notificación oficial de desalojo. Tienes una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. Finalmente me volteé para enfrentarlo. Anoche, en ese restaurante, me dejaste muy claro que ya no soy familia. Ahora vas a descubrir las consecuencias de esa decisión. El domingo por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico como siempre había hecho, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. No reconocí el primer número, pero contesté de todas formas. Ana Luisa, soy Carmen, la hermana de Kiara. La voz era áspera, acusatoria. No puedo creer lo que le estás haciendo a mi hermana y a tu propio hijo. Así que ya había comenzado la campaña de Kiara. Me lo había esperado. Buenos días, Carmen. No sabía que tenías mi número. Kiara me lo dio. Está destrozada, Ana Luisa. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia? Me recosté en mi silla, preparándome para lo que sabía sería una larga conversación. ¿Te contó Kiara sobre la cena del viernes? Me contó que estaban tratando de ayudarte, de encontrarte un lugar seguro donde vivir, y que tú reaccionaste como una loca. Una loca. Por supuesto que esa sería la narrativa de Kiara. ¿Te contó que me anunciaron que me iban a internar en un asilo sin siquiera preguntarme mi opinión? Ana Luisa, a tu edad es normal que necesites ayuda. Carmen, la interrumpí. Tengo 65 años, no 95. Manejo mis propias finanzas, cocino, limpio, leo, conduzco. No hay absolutamente nada malo con mi mente. Pero Kiara me dijo que has estado olvidando cosas, que a veces no reconoces a las personas. Mentiras, todo eran mentiras. Pero me di cuenta de que Kiara había estado construyendo esta narrativa durante meses, tal vez años, preparando el terreno para este momento. Carmen, ¿alguna vez has hablado conmigo directamente sobre estos supuestos problemas de memoria? Hubo una pausa. Bueno, no, pero... Porque si los hubiera tenido, ¿no crees que alguien debería haber hablado conmigo primero antes de decidir mi futuro? Después de Carmen, llamó la madre de Kiara. Luego un primo de Jason que apenas había visto en años. Luego la mejor amiga de Kiara. Todos con la misma historia. Ana Luisa se había vuelto senil y cruel, y estaba castigando a su pobre familia por tratar de cuidarla. Para el mediodía había recibido 12 llamadas similares. Kiara había sido muy ocupada. Fue entonces cuando sonó el timbre. A través de la ventana vi un carro que no reconocí. Cuando abrí la puerta, encontré a una mujer mayor que yo, elegantemente vestida, con una expresión severa. ¿Usted es Ana Luisa Herrera? Sí. Soy doctora Patricia Vega, geriatra. Su nuera me contactó, muy preocupada por su bienestar mental. Me pidió que viniera a evaluarla. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Kiara había llegado tan lejos como para traer a una doctora a mi casa sin mi consentimiento. No solicité ninguna evaluación, dije firmemente. Señora Herrera, entiendo que puede ser confuso, pero a veces las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de que necesitan ayuda. Doctora Vega, ¿verdad? Mantuve mi voz calmada pero firme. Aprecio que haya venido, pero no voy a permitir que entre a mi casa sin una orden legal. Si mi nuera está tan preocupada por mi bienestar mental,
Puede seguir los canales legales apropiados. La doctora pareció sorprendida por mi respuesta clara y directa. Señora, su familia está genuinamente preocupada. Mi familia, dije, me anunció el viernes por la noche que me iban a internar en un asilo sin consultarme. Eso no suena como genuina preocupación, suena como manipulación. Después de que se fuera la doctora, me senté en mi cocina temblando. No de miedo, sino de rabia. Kiara no se iba a detener. Estaba dispuesta a hacer que me declararan mentalmente incompetente para salirse con la suya. Llamé inmediatamente a Eduardo. Ana Luisa, ¿qué pasa? Le conté sobre las llamadas, sobre la doctora, sobre toda la campaña de desacreditación que Kiara había orquestado. Esto es más serio de lo que pensé, dijo Eduardo. Si logra conseguir suficientes testimonios de que usted está mentalmente incompetente, podría desafiar legalmente sus decisiones sobre las propiedades. ¿Puede hacer eso? Es difícil, pero no imposible, especialmente si convence a Jason de que coopere. Mi corazón se hundió. Jason. Mi propio hijo podría testificar en mi contra si Kiara lo convencía. ¿Qué puedo hacer? Necesitamos actuar más rápido de lo planeado, y necesitamos documentación médica que pruebe su competencia mental. Esa tarde, Eduardo organizó una cita de emergencia con el doctor Ramírez, mi médico de cabecera desde hace 15 años, también con un neuropsicólogo para una evaluación cognitiva completa. Mientras tanto, las llamadas siguieron llegando. Algunos familiares lejanos, vecinos que Kiara había contactado, incluso algunas de mis antiguas colegas de la escuela donde había enseñado antes de jubilarme. La más dolorosa fue la de mi hermana Teresa, que vive en otro estado. Ana Luisa. Su voz sonaba preocupada. Jason me llamó. Me contó que has estado actuando de manera extraña, que los echaste de su casa sin razón. Su casa, repetí amargamente. Sí, su casa. Ana, ¿realmente es necesario ser tan drástica? Son tu familia. Teresa, ¿tú crees que yo perdería la razón de repente? Bueno, no, pero el envejecimiento puede ser. Tengo 65 años, Teresa, la misma edad que tú. Eso la hizo callar por un momento. Mira, continué, te voy a mandar algunos documentos por correo electrónico. Quiero que veas la verdadera situación antes de juzgarme. Esa noche preparé un paquete completo de información. Copias de las escrituras de las propiedades, estados de cuenta bancarios, el historial de pagos que había hecho por Jason y Kiara, incluso grabaciones de audio que había hecho secretamente durante algunas de nuestras conversaciones recientes, donde Kiara había sido particularmente cruel. Se lo envié no solo a Teresa, sino a varios familiares clave. Quería que vieran la evidencia antes de que Kiara pudiera envenenar completamente sus mentes. El lunes por la mañana llegó aún más temprano de lo esperado. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Jason, y sonaba frenético. Mamá, hay un hombre en nuestra puerta con papeles legales. Dice que tenemos que desalojar la casa. ¿Sí? Dije simplemente. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste llamar a la policía como si fuéramos criminales? Jason, no llamé a la policía. Llamé a un alguacil para entregar una notificación legal de desalojo. Hay una gran diferencia. Pero somos tu familia. Anoche, tu esposa trajo a una doctora a mi casa sin mi permiso para que me declarara mentalmente incompetente. ¿Eso también era porque somos familia? Silencio. Jason, continué. Kiara ha estado llamando a todos nuestros conocidos para decirles que estoy loca. Ha estado construyendo un caso para quitarme el control de mis propias decisiones. ¿Sabías eso? Más silencio. Mamá, finalmente dijo, su voz más pequeña, Kiara dice que solo quiere protegerte. ¿De quién me está protegiendo, Jason? ¿De mí misma? Ella dice que podrías lastimarte viviendo sola, que podrías ser víctima de estafadores. Jason, escúchate. Estás repitiendo las palabras de tu esposa como un loro. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento propio sobre tu madre? La línea se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que había colgado. No sé, susurró finalmente. Esa es la respuesta más honesta que has dado en años. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, mirando por la ventana hacia el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos.
Me sentía más sola de lo que me había sentido desde que él murió. Pero también me sentía algo que no había sentido en años: libre. Libre de pretender que todo estaba bien, libre de fingir que Kiara me importaba, libre de caminar de puntillas alrededor de los sentimientos de Jason. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Eduardo. Ana Luisa, tengo noticias. Jason acaba de llamar a mi oficina. Quiere reunirse conmigo esta tarde. ¿Para qué? No lo dijo, pero puedo imaginarlo. Probablemente Kiara lo está presionando para que desafíe legalmente el desalojo. Me enderecé en mi silla. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero tengo algunas sorpresas para él si decide ir por ese camino. ¿Qué tipo de sorpresas? Prefiero no decirlo por teléfono, pero digamos que su investigación sobre las finanzas familiares ha revelado algunas cosas muy interesantes sobre los gastos de Kiara en los últimos años. Después de colgar, me di cuenta de que la guerra apenas estaba comenzando. Kiara no se iba a rendir fácilmente, y aparentemente estaba dispuesta a usar a Jason como su arma. Pero yo también tenía armas, y a diferencia de Kiara, las mías estaban cargadas con la verdad. Esa tarde, mientras esperaba noticias de la reunión de Eduardo con Jason, recibí una llamada inesperada. Señora Herrera, soy detective Morales de la policía local. Hemos recibido una denuncia de que usted podría estar en peligro. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de peligro? Su nuera llamó esta mañana, muy preocupada. Dice que usted ha estado actuando de manera errática y que teme que pueda lastimarse a sí misma o a otros. Kiara había jugado su carta más sucia. Estaba tratando de hacer que me arrestaran. El detective Morales llegó a mi casa 1 hora después de su llamada. Era un hombre de mediana edad, con ojos gentiles pero alertas. Lo invité a pasar y le serví café mientras él evaluaba discretamente mi estado mental y mi entorno. Señora Herrera, comenzó, debo admitir que después de hablar con usted por teléfono y verla ahora en persona, no veo evidencia de ningún comportamiento errático o peligroso. Porque no lo hay, respondí calmadamente. Detective, estoy en medio de una disputa familiar muy fea y mi nuera está usando todos los recursos posibles para hacerme quedar como una anciana senil. Le mostré toda la documentación, las escrituras de las propiedades, los registros médicos recientes, incluso las grabaciones de audio donde se podía escuchar claramente cómo Kiara hablaba de mí con desprecio. Esto pinta un cuadro muy diferente, admitió el detective después de revisar todo. ¿Ha considerado obtener una orden de restricción contra su nuera? ¿Puedo hacer eso? Si puede demostrar acoso o amenazas, sí. Y por lo que veo aquí, tiene un caso sólido. Después de que el detective se fue, me sentí agotada pero también aliviada. Al menos las autoridades podían ver que no estaba loca. Pero sabía que Kiara no se detendría allí. No tuve que esperar mucho para descubrir cuál sería su próximo movimiento. Esa noche, mientras organizaba algunos documentos en mi estudio, encontré algo que me heló la sangre. En una caja vieja de papeles importantes, descubrí que faltaban cosas. Las joyas de mi madre, que guardaba en una bolsita dentro de la caja, habían desaparecido. También faltaba un collar de perlas que Roberto me había regalado por nuestro 10º aniversario. Con el corazón palpitando, revisé toda la caja. El broche de diamantes de mi abuela, los aretes de esmeraldas que había heredado de mi tía, incluso mi reloj de oro de la graduación. Todo había desaparecido. Llamé inmediatamente a Eduardo, aunque ya eran las 10 de la noche. Ana Luisa, ¿qué pasa? Eduardo, alguien robó mis joyas. Las piezas más valiosas han desaparecido de mi caja fuerte. ¿Quién más tiene acceso a su casa? Solo Jason. Él tiene llaves de emergencia desde que Roberto murió. Hubo un silencio pesado en la línea. Ana Luisa, voy a preguntarle algo y necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que revisó esas joyas? Pensé por un momento. Hace como 6 meses, cuando las saqué para el aniversario de la muerte de Roberto. Y desde entonces, ¿cuántas veces Jason ha venido a su casa cuando usted no estaba? Mi estómago se hundió. Jason venía a menudo cuando yo salía de compras o a mis citas médicas. Decía que quería revisar que todo estuviera bien, que no hubiera problemas con las tuberías o la electricidad. Yo pensaba que era dulce de su parte preocuparse. Eduardo,
¿Estás sugiriendo que Jason robó mis joyas? Estoy sugiriendo que mañana temprano vayamos a todas las casas de empeño de la ciudad con fotografías de esas piezas. No dormí nada esa noche. Me quedé despierta en mi cama, mirando al techo, tratando de procesar la posibilidad de que mi propio hijo me hubiera robado. Las joyas de mi madre, los regalos de Roberto, las herencias familiares que había planeado dejarle a él algún día. A las 7 de la mañana, Eduardo llegó con un investigador privado llamado señor Mendoza. Habíamos preparado fotografías de todas las piezas faltantes y una lista de las casas de empeño más conocidas de la ciudad. No tuvimos que buscar mucho. En la tercera casa de empeño que visitamos, el dueño reconoció inmediatamente las fotos. Sí, estas piezas. Un hombre joven las trajo hace como 2 meses. Dijo que pertenecían a su abuela que había muerto y que la familia necesitaba dinero rápido. ¿Puede describir al hombre?, preguntó el señor Mendoza. Pelo castaño, unos 40 años, bien vestido, muy nervioso. Trajo a una mujer con él, rubia, muy arreglada. Mi corazón se quebró completamente. Jason y Kiara habían vendido las joyas de mi familia. ¿Cuánto les pagó por todo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El hombre revisó sus registros. $12,000. $12,000. Las joyas valían fácilmente 40,000, pero ellos habían aceptado una fracción de su valor real porque necesitaban dinero rápido. ¿Para qué dijeron que necesitaban el dinero?, preguntó Eduardo. El hombre dijo algo sobre un viaje que tenían que pagar. La mujer mencionó algo de un spa resort. Un spa resort. Recordé que hace 2 meses, Kiara había publicado fotos en redes sociales de unas vacaciones lujosas que habían tomado. Había presumido sobre el hotel de 5 estrellas, los tratamientos de spa, las cenas elegantes, vacaciones pagadas con las joyas de mi familia. Obtuvimos copias de toda la documentación y los registros de la transacción. El señor Mendoza también consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban claramente a Jason y Kiara vendiendo mis pertenencias. De vuelta en mi casa, me senté en la cocina y lloré por primera vez desde que todo esto había comenzado. No lloré por las joyas, aunque eran irreemplazables. Lloré por mi hijo, por el hombre en quien se había convertido, por la realización de que ya no quedaba nada del niño dulce que había criado. Eduardo me dejó llorar por unos minutos antes de hablar suavemente. Ana Luisa, hay más. Levanté la mirada, secándome las lágrimas. ¿Más qué? El señor Mendoza hizo algunas investigaciones adicionales sobre las finanzas de Jason y Kiara. Encontró algunas cosas preocupantes. Me entregó una carpeta llena de documentos, estados de cuenta, registros de tarjetas de crédito, informes de crédito. Tienen deudas por más de $80,000, continuó Eduardo. Principalmente tarjetas de crédito y un préstamo personal que Jason tomó hace 6 meses. $80,000. ¿En qué gastaron tanto dinero? Ropa de diseñador, joyas para Kiara, el auto que ella maneja, renovaciones costosas a la casa, vacaciones. Han estado viviendo muy por encima de sus medios. Revisé los documentos, viendo cargo tras cargo de lujos innecesarios. Miles de dólares en ropa, miles más en restaurantes caros, facturas de tarjetas de crédito que hacían que me doliera la cabeza. Y hay algo más, dijo Eduardo en voz baja. Jason ha estado tomando dinero de su cuenta de cheques sin su conocimiento. ¿Qué? Como él es el beneficiario designado en caso de su muerte, el banco le dio acceso de emergencia a la cuenta hace 1 año cuando usted estaba hospitalizada por esa neumonía. Nunca lo revocaron. Me quedé sin aliento. ¿Cuánto ha tomado? Cerca de $25,000 en los últimos 10 meses. Pequeñas cantidades cada vez, probablemente esperando que usted no se diera cuenta. Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de procesar esta traición. Mi hijo no solo había robado mis joyas familiares, sino que también había estado robando dinero directamente de mi cuenta bancaria. Eduardo, dije finalmente, quiero presentar cargos por robo. Ana Luisa, ¿está segura? Una vez que haga esto, no hay vuelta atrás. Jason podría ir a la cárcel. Me volteé para mirarlo. Mi hijo ya no existe.
El hombre que vendió las joyas de su abuela por unas vacaciones de lujo no es el niño que crié. Entonces, esa tarde, mientras Eduardo preparaba los documentos legales, recibí una llamada de Teresa, mi hermana. Ana Luisa, recibí los documentos que me enviaste. No puedo creer lo que he estado leyendo. ¿Ahora me crees? Ay, hermana, lo siento tanto. No tenía idea de que las cosas fueran tan malas. Le conté sobre las joyas robadas y el dinero que habían tomado de mi cuenta. Dios mío, susurró. Ana, tienes que hacer algo. Esto no puede seguir. Ya estoy haciendo algo. Mañana presento cargos criminales contra Jason. ¿Contra tu propio hijo? Teresa, mi hijo murió hace mucho tiempo. Lo que queda es un extraño que me ve como una fuente de dinero. Esa noche, Jason llamó. Su voz sonaba diferente, más desesperada. Mamá, necesitamos hablar. Creo que ya hemos hablado suficiente. Por favor, mamá. Hay cosas que no entiendes. Kiara dice que ella puede explicar todo. Jason, encontré las joyas. Silencio total en la línea. Bueno, no las encontré exactamente. Encontré dónde las vendieron. Tengo las grabaciones de seguridad, los recibos, todo. Mamá, yo puedo explicar. ¿Qué puedes explicar? ¿Cómo robaste las joyas de tu abuela para pagar unas vacaciones? ¿Cómo has estado sacando dinero de mi cuenta bancaria durante casi un año? ¿Cómo sabías lo del dinero? Su voz era apenas un susurro. Porque, a diferencia de lo que tú y tu esposa piensan, no soy una anciana senil. Soy una mujer de 65 años, con todas mis facultades mentales intactas, y me doy cuenta cuando me roban. Mamá, por favor, podemos devolvértelo todo. Solo necesitamos tiempo. Jason, mañana presento cargos criminales en tu contra por robo. Te sugiero que consigas un abogado. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de mi cocina. En menos de una semana había perdido completamente a mi hijo. Pero por primera vez en años me sentía como si estuviera recuperando mi dignidad. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Nunca más permitiría que alguien me tratara como si fuera invisible o desechable, especialmente no mi propia familia. El miércoles por la mañana me desperté con el sonido de alguien golpeando violentamente mi puerta. Miré el reloj, las 6:30 de la mañana. Me puse una bata y fui a ver quién era. A través de la mirilla vi a Kiara, pero no la Kiara perfectamente arreglada que conocía. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido, y llevaba la misma ropa del día anterior. Se veía desesperada. «Ana Luisa, abre la puerta. Tenemos que hablar». No abrí. En su lugar, hablé a través de la puerta. «Kiara, son las 6:30 de la mañana. Vete de mi propiedad». «No me voy hasta que hables conmigo. Esto es una locura. No puedes destruir a tu propia familia así». Mi familia se destruyó a sí misma. Los golpes se volvieron más fuertes, más desesperados. Llamé a la policía. 15 minutos después, llegó una patrulla. Vi por la ventana cómo el oficial hablaba con Kiara, quien gesticulaba dramáticamente, señalando hacia mi casa. Luego el oficial tocó mi puerta. «Buenos días, señora Herrera. Soy el oficial Rodríguez. La señora aquí presente dice que es su nuera y que necesita hablar con usted urgentemente sobre una emergencia familiar». «Oficial, no hay ninguna emergencia. Esta mujer y su esposo, mi hijo, me robaron joyas familiares valoradas en más de $40,000. También han estado sustrayendo dinero de mi cuenta bancaria sin mi permiso. Hoy presento cargos formales contra ambos». El oficial miró hacia Kiara, cuya cara se había puesto pálida. «¿Es cierto eso, señora? Ella está mintiendo, está senil, no sabe lo que dice». Saqué las carpetas que Eduardo me había preparado y se las mostré al oficial a través de la puerta entreabierta. «Oficial, aquí tiene toda la documentación. Las grabaciones de seguridad de la casa de empeño, los recibos de venta, los registros bancarios que muestran las sustracciones no autorizadas». El oficial revisó los documentos por varios minutos. Su expresión se volvió cada vez más seria. «Señora», le dijo a Kiara, «necesito que se retire de esta propiedad inmediatamente. Si no lo hace, la arrestaré por allanamiento». «Esto es ridículo. Ella es mi suegra. Somos familia». «Señora,
La familia no es una excusa para el robo. Tiene 5 minutos para irse antes de que llame refuerzos. Después de que Kiara se fue, el oficial me preguntó si quería presentar cargos adicionales por acoso. Acepté. 2 horas más tarde, Eduardo y yo estábamos en la comisaría presentando toda la documentación formal. El detective asignado al caso, detective Silva, revisó meticulosamente toda la evidencia. Señora Herrera, este es un caso muy sólido. Las grabaciones de video son particularmente convincentes. ¿Qué pasa ahora? Emitiremos órdenes de arresto tanto para Jason como para Kiara Herrera. Probablemente serán arrestados antes del final del día. Mientras salíamos de la comisaría, Eduardo me puso una mano en el hombro. Ana Luisa, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Eduardo, hace una semana hubiera dicho que no, pero ya no reconozco al hombre en quien se convirtió mi hijo. El Jason que conocía nunca habría robado las joyas de su abuela para pagar unas vacaciones. Esa tarde recibí 3 llamadas que lo cambiaron todo. La primera fue del detective Silva. Señora Herrera, arrestamos a Jason Herrera esta mañana en su trabajo. Cooperó completamente y confesó todo. Dice que quiere hablar con usted. ¿Y Kiara? Aún no la encontramos. Aparentemente abandonó la casa esta mañana y nadie sabe dónde está. La segunda llamada fue de Teresa. Ana Luisa, Jason me llamó desde la cárcel. Está destrozado. Dice que quiere hablar contigo, que hay cosas que necesitas saber sobre Kiara. ¿Qué tipo de cosas? No quiso decírmelo por teléfono, pero dice que Kiara lo amenazó, que si no hacía lo que ella quería, lo dejaría y se llevaría todo. La tercera llamada fue la más impactante. Era de Carmen, la hermana de Kiara. Ana Luisa, necesito decirte algo sobre mi hermana. Carmen, no tengo ganas de escuchar más mentiras. No, escúchame. Kiara me llamó esta mañana, histérica. Me confesó todo. El robo de las joyas, el dinero de tu cuenta, todo. Me senté pesadamente en mi silla. ¿Y? Ana Luisa, mi hermana es adicta al juego. Ha estado apostando en línea durante años. Las deudas que tienen no son solo por lujos, son principalmente deudas de juego. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Jason lo sabía? Al principio no. Kiara le decía que el dinero era para otras cosas. Pero cuando él descubrió la verdad hace unos meses, ella lo amenazó con dejarlo y decirle a todos que él la había estado abusando físicamente. ¿Eso es verdad? No. Jason nunca le pondría una mano encima a nadie. Pero Kiara es muy convincente y él le tenía miedo a que la gente le creyera a ella. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, tratando de procesar toda esta información. Mi hijo había sido manipulado y chantajeado, pero eso no excusaba el robo. Había tomado decisiones, malas decisiones, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Esa noche decidí visitar a Jason en la cárcel. La cárcel del condado era un lugar frío y depresivo. Jason se veía terrible cuando lo trajeron a la sala de visitas. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, y su ropa parecía demasiado grande para él. Nos sentamos uno frente al otro, separados por una mesa de metal. Por varios minutos, ninguno de los dos habló. «Mamá», finalmente dijo, su voz quebrada, «lo siento mucho. Jason, dime la verdad, toda la verdad». Y entonces se desmoronó. Me contó todo, sobre las deudas de juego de Kiara, sobre cómo ella había comenzado apostando pequeñas cantidades en línea y había escalado hasta perder miles de dólares por semana. Me contó sobre las amenazas, sobre cómo ella lo había convencido de que si no la ayudaba, lo dejaría en la ruina y destruiría su reputación. Pero mamá, nunca quise robarte. Cada vez que tomaba algo, me decía a mí mismo que te lo devolvería, que encontraría una manera de reemplazarlo antes de que te dieras cuenta. Jason, tomaste las joyas de tu abuela, las joyas que iban a ser para tus hijos algún día. Lo sé. Las lágrimas comenzaron a caer por su cara. Lo sé y me odio por ello. ¿Y el dinero de mi cuenta bancaria? Kiara decía que era solo un préstamo, que cuando ella ganara en grande, nos devolvería todo y más. Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado. Jason,
¿En algún momento durante todo esto pensaste en venir a hablar conmigo? Quise hacerlo 1000 veces, pero Kiara decía que tú nos juzgarías, que nos cortarías completamente si supieras sobre sus problemas. Así que en lugar de eso, decidieron cortarme a mí primero. Jason bajó la cabeza. Lo del asilo, esa fue idea de Kiara. Dijo que si tú estabas en un hogar de cuidados, podríamos vender tu casa para pagar las deudas, que tú estarías mejor cuidada y nosotros podríamos tener un nuevo comienzo. ¿Y tú estuviste de acuerdo con eso? No al principio, pero Kiara siguió insistiendo, diciendo que era lo mejor para todos. Y yo, su voz se quebró. Yo era tan débil que la dejé convencerme. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Finalmente, Jason levantó la vista. «Mamá, ¿puedes perdonarme alguna vez?» La pregunta que había estado temiendo. Miré a mi hijo, este hombre de 40 años que había tomado decisiones tan terribles, y traté de encontrar una respuesta. «Jason, te amo. Siempre te voy a amar porque eres mi hijo. Pero el hombre sentado frente a mí no es el hombre que crié. No sé si puedo perdonar lo que has hecho, pero más importante, no sé si tú puedes perdonarte a ti mismo. ¿Vas a retirar los cargos?» «No». Jason asintió lentamente. «Entiendo. Lo merezco. Jason, esto no es sobre lo que mereces o no mereces. Es sobre consecuencias. Tomaste decisiones y ahora tienes que enfrentar lo que viene después». Me levanté para irme. «Mamá», me llamó. «¿Podrías hacer algo por mí?» Me detuve. «¿Qué?» «Cuando encuentren a Kiara, ¿podrías asegurarte de que reciba ayuda? Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ella realmente tiene un problema. Necesita tratamiento». Miré a mi hijo por última vez. A pesar de todo lo que había pasado, aún se preocupaba por la mujer que había destruido su vida y la mía. Y, Jason, tú no eres responsable de arreglar a Kiara. Solo eres responsable de arreglarte a ti mismo. Salí de la cárcel sintiéndome extrañamente vacía. Había obtenido las respuestas que necesitaba, pero no me sentía mejor. Si acaso, me sentía peor sabiendo que mi hijo había sido tanto víctima como perpetrador. Pero también me sentía algo más, determinada. Jason tendría que encontrar su propio camino hacia la redención. Yo ya había hecho suficiente por él. Era hora de empezar a vivir para mí misma. 6 meses después de esa noche terrible en el restaurante, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, completamente libre. Kiara nunca fue encontrada. Según el detective Silva, probablemente huyó del estado cuando se enteró de que Jason había sido arrestado. Tenía una orden de arresto pendiente, pero francamente, me alegraba de que hubiera desaparecido de nuestras vidas. Jason había sido sentenciado a 8 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. También tenía que pagarme restitución por todo lo que había robado. Su abogado había argumentado por una sentencia más leve debido a las circunstancias atenuantes, pero el juez había sido claro. El robo era robo, sin importar las excusas. Yo había asistido a la audiencia de sentencia. Jason me había mirado desde la mesa del acusado, pero yo no le devolví la mirada. No por crueldad, sino porque había aprendido que mirar hacia atrás solo me impedía avanzar. En estos 6 meses había hecho cambios importantes en mi vida. Primero, contraté a un cuidador de medio tiempo, no porque lo necesitara médicamente, sino porque quería la tranquilidad de tener a alguien confiable cerca. María, una mujer de 50 años con referencias impecables, venía todos los días de 3 a 7 de la tarde. Cocinábamos juntas, caminábamos por el barrio, y se había convertido más en una amiga que en una empleada. Segundo, había renovado mi testamento completamente. Eduardo se había asegurado de que fuera hermético. La casa y todas mis propiedades se destinarían a una fundación benéfica que ayudaba a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Jason recibiría una pequeña suma, suficiente para empezar de nuevo cuando saliera de la cárcel, pero nada más. Tercero, y quizás lo más importante, había comenzado a vivir realmente por primera vez en años. Me había apuntado en clases de pintura en el centro comunitario. Resulta que tenía talento para los paisajes. También me uní a un club de lectura,
donde había hecho 3 amigas genuinas que se habían convertido en mi círculo social principal. Una de ellas, Dolores, había pasado por una situación similar con su hijo hace años. Ana Luisa me había dicho durante una de nuestras cenas semanales: lo más difícil de aceptar es que a veces nuestros hijos se convierten en extraños. No es culpa nuestra, pero tampoco podemos arreglarlo. Tenía razón. Durante años había creído que si solo amaba lo suficiente a Jason, si solo era lo suficientemente paciente con Kiara, las cosas mejorarían. Pero el amor unilateral no puede sostener una relación tóxica para siempre. Una tarde de octubre, mientras María y yo preparábamos la cena, sonó el timbre. A través de la mirilla vi a una mujer joven que no reconocí. «Señora Herrera, soy Laura Morales, trabajadora social del centro correccional. ¿Podría hablar con usted sobre Jason?» La dejé pasar, curiosa pero cautelosa. «Señora Herrera, Jason ha estado en nuestro programa de rehabilitación durante los últimos 4 meses. Ha hecho un progreso excepcional. Me alegra escuchar eso. Él quiere escribirle una carta, pero necesita su permiso para enviar correspondencia. ¿Estaría dispuesta a recibirla?» Lo pensé por un momento. ¿De qué hablaría la carta? Principalmente de disculpas y de los cambios que ha hecho. También ha estado asistiendo a jugadores anónimos para entender mejor lo que pasó con Kiara. ¿Él también tenía problemas de juego? No directamente, pero aprendió patrones de comportamiento codependiente que lo llevaron a habilitar la adicción de su esposa. Decidí permitir la carta. Llegó una semana después. Era larga, 5 páginas de letra cuidadosa, y pude ver que Jason había puesto mucho pensamiento en cada palabra. «Querida mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la manera más fundamental posible. Durante estos meses en la cárcel, he tenido mucho tiempo para pensar en las decisiones que tomé y en el hombre en quien me convertí. Quiero que sepas que no escribo esta carta esperando que cambies tu testamento o que me perdones. Escribo porque necesito que sepas que finalmente entiendo la gravedad de lo que hice. Robé más que joyas y dinero. Robé tu seguridad, tu confianza en tu propia familia, tu derecho a envejecer con dignidad en tu propia casa. No hay excusa para eso. He estado en terapia y he aprendido sobre la codependencia y sobre cómo permití que el problema de Kiara se convirtiera en mi problema. Pero más importante, he aprendido que nada de eso justifica las decisiones que tomé. Cuando salga de aquí en 2 meses, no voy a intentar contactarte a menos que tú quieras. Voy a mudarme a otro estado y empezar completamente de nuevo. He aceptado un trabajo en una organización sin fines de lucro que ayuda a familias con problemas de adicción. Mamá, quiero que sepas que la mujer fuerte e independiente que eres siempre ha sido mi héroe. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta de eso. Con amor y respeto, Jason P.D. Sé que probablemente nunca veré las joyas de la abuela otra vez, pero tengo todas las fotos de ellas que guardaste en el álbum familiar. Si alguna vez quieres copias, puedo enviártelas. Después de leer la carta, la guardé en mi escritorio. No iba a responder, al menos no todavía, pero me alegró saber que Jason finalmente estaba tomando responsabilidad real por sus acciones. 2 semanas después, Teresa vino a visitarme desde Arizona. Era la primera vez que nos veíamos en persona desde que todo había comenzado. «Te ves increíble», me dijo, abrazándome en el aeropuerto. «Te ves libre». Tenía razón. Por primera vez en años, no cargaba el peso de preocuparme por Jason, de caminar de puntillas alrededor de Kiara, de fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Durante su visita, fuimos a cenar al Bella Vista, el mismo restaurante donde todo había comenzado. «¿No te trae malos recuerdos?», me preguntó Teresa mientras nos sentábamos. «Al contrario», respondí, «me recuerda el momento en que decidí reclamar mi vida». Esa noche, el gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa. «Disculpe, ¿no es usted la señora que tuvo ese incidente aquí hace unos meses?» Me tensé, preparándome para más drama. «Sí, soy yo. Quería decirle que admiré mucho cómo manejó esa situación. Mi personal habla de eso a veces.
La forma en que mantuvo su dignidad mientras defendía su posición fue realmente impresionante. Después de que se fue, Teresa y yo nos miramos y comenzamos a reír. ¿Quién hubiera pensado que te convertirías en inspiración para el personal de restaurantes?, dijo Teresa. Ciertamente no yo. En el camino a casa, Teresa me preguntó, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé cuidadosamente. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. Me arrepiento de haber permitido que Chiara me tratara mal durante tantos años, pero no me arrepiento de las decisiones que tomé una vez que finalmente abrí los ojos. ¿Y Jason? Jason es un adulto que tomó decisiones de adulto. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad. Un mes después de la visita de Teresa, estaba en mi jardín plantando bulbos para la primavera cuando María salió de la casa. Ana Luisa, hay un hombre joven en la puerta que dice ser su nieto. Mi corazón se detuvo. No tenía nietos. Jason y Chiara nunca habían tenido hijos. Fui a la puerta y encontré a un joven de unos 20 años con ojos familiares. «Señora Herrera, soy David Herrera, soy hijo de Jason». El mundo se tambaló a mi alrededor. ¿Qué? Jason es mi padre. Nunca supe de usted hasta hace poco. Mi madre y él se separaron cuando yo era bebé, antes de que él conociera a Chiara. Él me encontró en las redes sociales hace algunos meses y me contó todo lo que pasó. Me quedé sin palabras, mirando a este joven que tenía los mismos ojos de Jason cuando era niño. ¿Puedo pasar? Hay mucho de lo que me gustaría hablar con usted. Y así, en un giro que nunca hubiera imaginado, descubrí que tenía un nieto. Un joven trabajador, estudiante universitario, que había crecido completamente ajeno a todo el drama de nuestra familia. David se convirtió en una visita regular. Era inteligente, respetuoso, y tenía una perspectiva fresca sobre toda la situación. No excusaba las acciones de su padre, pero tampoco lo condenaba completamente. «Abuela», me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi jardín, «creo que papá finalmente está aprendiendo quién quiere ser realmente». «¿Y tú qué piensas de todo esto?» «Pienso que usted hizo lo que tenía que hacer, y pienso que tal vez, con tiempo, nuestra familia puede encontrar una forma de sanar». No sabía si tenía razón o no, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Al año de esa cena desastrosa, estaba viviendo la vida más plena que había tenido en décadas. Tenía amigos genuinos, nuevas aficiones, una relación creciente con un nieto que no sabía que existía, y la paz mental que viene de saber que ya no permitiría que nadie me faltara el respeto. Jason había salido de la cárcel y se había mudado a Colorado, como había prometido. Me enviaba una postal cada mes, solo para que supiera que estaba bien, pero no intentaba establecer una relación más profunda. Respetaba mis límites, y eso era un comienzo. Chiara seguía desaparecida, y francamente esperaba que permaneciera así. Una noche, mientras leía en mi sala, miré la foto de Roberto en la mesa junto a mí. «Creo que finalmente aprendí lo que me estabas tratando de enseñar todos esos años», le dije a su imagen sonriente. «Que merezco ser tratada con respeto y dignidad, especialmente por mi propia familia». Por primera vez desde su muerte, sentí que realmente estaba viviendo, no solo existiendo. Mi nombre es Ana Luisa, tengo 66 años y finalmente soy libre.